Bienvenidos de nuevo a todos. Si está aquí con nosotros en la calle 58 en Doral o en algún otro lugar en el mundo viendo esto por transmisión en vivo, bienvenidos sean. ¿Tienes o conoces una persona que lo tenga todo? Lo tiene todo. Mucha inteligencia, multitalentoso, mucho éxito en la vida, un trabajo excelente, muchos amigos, pues básicamente todo lo que un ser humano pudiera tener. ¿Conoces una persona así? Creo que todos conocemos personas que lo tienen todo. Y aunque esa persona sea una persona humilde, que no se jacte de su grandeza, creo que es un poco natural compararnos con esa persona. Y podríamos fácilmente concluir que cuando Dios estaba repartiendo los dones, a nosotros nos tocó el extremo corto del palillo, ¿verdad? Pero tengo buena noticia. Tú lo tienes todo. Tú lo tienes todo en Cristo, a causa de Cristo, por medio de Cristo. Y es algo que aprendimos el domingo pasado en Efesios capítulo 1, versículos 1 al 14. Tienes toda bendición espiritual en Cristo. Dios vio a ti, te escogió a ti antes de la creación del mundo para pertenecer a Él para siempre. Él mandó a su Hijo, Cristo Jesús, a este mundo para redimirte, para pagar el precio de tu rescate, su propia sangre. Él te adoptó como hijo suyo por medio del bautismo. No porque vio algo bueno en ti, sino que Él es amor y te amaba. De hecho, lo que Él vio en ti era algo que te destruiría, que te quitaría de su presencia para siempre, tu pecado. Pero te amó y te rescató. Te dio la fe para creer en Jesús, para recibir todas esas bendiciones espirituales que no se pueden ver, pero se reciben por la fe. Y puso su Espíritu Santo en tu corazón como un anticipo, como una garantía de que Él cumplirá todas esas promesas. La garantía de que tendrás esperanza. Y es en esa esperanza que queremos enfocar la atención hoy, porque Dios quiere que tengas esa esperanza firme. Y nos va a enseñar por medio de la próxima sección de esta carta, que mientras más conozcamos a Dios, más esperanza tendremos, más firme será nuestra esperanza. Bueno, leamos el primer versículo. Por eso, yo, por mi parte, dice Pablo, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. ¿Sabes dónde estaba Pablo cuando escribió la carta? Creo que alguien lo dijo, en la cárcel. Está en la cárcel, en Roma, esperando su juicio delante del emperador romano. Pero aunque está en la cárcel, ¿en quién está pensando? ¿En sí mismo? No tanto. No pensando en sí mismo, sino en otras personas. En los Efesios, él escribió otras cartas desde la cárcel también a otros grupos cristianos. Y cuando él ora, ¿para quiénes ora? Él daba gracias por ellos y también pedía cosas a Dios por ellos. Y sería un buen modelo para nuestras oraciones también. No pedir primero, sino dar gracias primero. Dar gracias por todo lo que Él nos ha dado y después pedir lo que queremos. ¿Y por qué dar gracias a Dios, Pablo? Porque Dios está haciendo grandes cosas en ellos y por medio de ellos. Porque Pablo escuchó un informe sobre su fe y sobre su amor. La fe en Jesús es invisible, ¿verdad? No puedo saber si ustedes tienen fe en Jesús, no pueden saber si yo tengo fe en Jesús, pero la fe siempre produce amor. Es un amor que trata de imitar el amor de Dios, un amor que busca el bien del prójimo. Y como Pablo dice que especialmente si ese prójimo es otro creyente, otro miembro del cuerpo de Cristo. Este amor que produce la fe hace el bien.
hace a tales personas. Y es lo que Pablo vio en los Efesios, es lo que Dios estaba haciendo en ellos y por eso él estaba agradecido. No sé si se acuerdan, pero la vez pasada cuando el pastor Caleb predicó, él nos dijo que cuando los apóstoles hablan de los santos en sus cartas, ¿a quiénes se refieren? ¿A quiénes? A los creyentes, a los que creen en Jesús como su Salvador. Así que si tú crees en Jesús como tu único Salvador, tú eres un santo. Ellos también los llama santos. Por la fe en Jesús, Dios los había declarado santos, sin pecado, inocentes ante Él. Y ellos sabían eso también. Sabían que cuando miraban a su alrededor, a la congregación, a todas las personas reunidas en Éfeso, de que todos eran iguales ante Dios, que ahora Dios los consideraba hijos santos, a pesar de sus diferencias. ¿Cuántas diferencias hay entre nosotros? Si cada uno pudiera contarnos sobre su vida, veríamos muchas diferencias. Y así en Éfeso también. Algunos de ellos eran de raza judía, otros no de raza judía. Algunos eran ricos, otros eran pobres. Algunos tenían mucha influencia en la sociedad, a otros tenían poca influencia en la sociedad. Algunos quizás habían llevado vidas bastante morales antes de llegar a la fe cristiana, y otros, como escuchamos en la lectura para hoy, habían llevado vidas muy malvadas, muy inmorales. Pero ahora se veían a sí mismos como iguales ante Dios, hijos santos de Dios, y no discriminaban entre sí. Entonces Pablo daba gracias por ellos. ¿Das gracias tú por las personas a tu alrededor? ¿Por tus hermanos en la fe aquí en nuestra familia espiritual? Yo estoy agradecido a Dios por ustedes, por lo que hace en ustedes, por lo que hace por medio de ustedes, la manera en que me bendicen a mí y a nuestra comunidad, porque estamos en esto juntos, somos un cuerpo. Pero admito que no le doy gracias lo suficiente por ustedes. Sería otro modelo para nuestras oraciones. No solamente dar gracias antes de pedir, sino dar gracias por nuestros hermanos en la fe. De a pesar de nuestras diferencias, somos todos iguales ante Dios, hijos, amados y santos. Pues Pablo daba gracias y después pedía. Y ahora vamos a ver lo que pidió para ellos, la primera cosa. Dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. A los corintios, no vamos a leer el versículo, pero Pablo dijo a ellos que nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede creer que ese humilde carpintero de Nazaret es en realidad el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Ellos creían en Jesús. Y eso significaba que ya tenían el Espíritu Santo. Nosotros también. Pero eso no significa que el Espíritu Santo no puede aumentar su presencia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y Pablo lo llama el Espíritu de ¿qué? Sabiduría y de revelación. Porque eso es lo que hace. Nos revela la verdad de Dios, la verdad que nunca podríamos comprender o captar por nuestra cuenta. Él nos revela esa verdad y pone en nosotros la fe para creer esa verdad, y también nos da sabiduría, la habilidad de aplicar esa verdad a nuestra vida diaria, para que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, para que vivamos una vida caracterizada por el amor. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de las Sagradas Escrituras. Tenemos que ver esa conexión. Por eso voy a leer algo que Pablo dijo a Timoteo en su segunda carta sobre las Escrituras, y veremos la conexión entre ellas y el Espíritu Santo. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Biblia
¿Es la historia de quién? Si alguien te preguntara eso, ¿qué dirías? La Biblia es la historia de Dios. Es la historia de Dios, la historia de su amor por la humanidad, pero es tu historia también. Porque tú estás incluido en la historia de Dios y Él quiere que estés incluido en su historia, de principio a fin, y que nunca salgas de su historia. Y conocemos esa historia por la Biblia, por la palabra de Dios. Y si dejamos de usarlas, si dejamos de estudiarlas y escudriñarlas y escucharlas, individualmente o en grupo como estamos haciendo ahora, entonces poco a poco, ¿qué pasará? Escribiremos nuestra propia historia. Y esa historia eventualmente excluirá a Dios. Incluirá nuestras ideas, nuestras filosofías, nuestros sentimientos o cosas que otras personas nos dicen, pero eventualmente excluirá a Dios, porque nuestra verdad no es la verdad de Dios. Solamente su verdad nos puede dar lo que necesitamos, nos puede salvar. Entonces, mientras mejor conozcamos a Dios, mientras mejor escudriñemos las Escrituras, entonces mejor sabremos que solamente su verdad nos da la paz en este mundo lleno de tristeza y oscuridad. Es la única manera. Ya que todos nosotros hemos tenido la experiencia de entrar a un cuarto oscuro, pues completamente oscuro. Entonces, ¿qué pasa cuando entras? Cierras la puerta, estás en la oscuridad. ¿Puedes ver algo? No, pero te mantienes los ojos abiertos y después de un rato, ¿qué pasa? Puedes ver algo, pero no puedes ver muy bien. Ahora, tenemos esto en cuenta y leamos el versículo 18. Él dice, otra petición. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Pablo dice, quiero que el Espíritu Santo abra sus ojos para que entiendan cuál es su esperanza. Y la esperanza es ¿qué? Puedo volver al versículo, quizás. ¿Cuál es la esperanza? La riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. ¿A qué se refiere eso? Una herencia entre los santos. Se refiere a la vida eterna. Y dice Pablo, quiero que comprendan qué es lo que Dios te ha dado. Esta es tu esperanza. Pero usamos esa palabra esperanza de otra forma. En la Biblia, una esperanza no es algo incierto, no es algo que podría pasar posiblemente. Como cuando decimos, espero que haya gasolina en esta gasolinera, porque mi carro está a punto de apagarse. No sabemos, esperamos que haya, pero no sabemos. En la Biblia, una esperanza es algo cierto porque viene de Dios. Es algo que Dios nos promete dar, pero no lo tenemos todavía. No nos lo ha dado todavía. Pero podemos estar seguros de que nos lo dará. Porque Dios siempre es fiel, ¿verdad? Siempre cumple sus promesas. Acuérdense de lo que dijo Pablo anteriormente sobre el Espíritu Santo. Él nos dio el Espíritu Santo como anticipo. Lo puso en nuestros corazones para garantizar ¿qué? De que Él cumplirá todas sus promesas. El Espíritu Santo nos dice, tu esperanza está firme. El cielo te espera. Eres un hijo perdonado, amado, santo de Dios y el cielo te espera. Eso es una certeza, es tu esperanza. Pero ¿están nuestros ojos fijados en esa esperanza siempre? ¿Están fijados en esa meta, en Jesús, en el cielo, donde terminaremos nuestra carrera? ¿O están fijados más aquí, en las cosas de aquí? Claro que tenemos que prestar atención a las cosas de este mundo, porque vivimos aquí, este mundo no es malo. Pero Dios quiere que sobre todo nuestros ojos, los ojos de la fe, estén fijados en Jesús. Estoy como creyente dejando que el Espíritu Santo me ilumine.
Estoy dejando que Él abra más y más los ojos de mi fe para que pueda ver más claramente lo que tengo en Él, todas esas bendiciones espirituales y cuál es mi esperanza. O estoy dejando que otras influencias me convenzan de que eso no es tan importante. ¿Tengo mis ojos fijados en Jesús y en la meta? ¿O estoy cambiando esa esperanza por otras esperanzas que realmente no me pueden satisfacer, ni aquí, especialmente en la eternidad? Necesitamos al Espíritu Santo. Sin Él no podríamos creer en Jesús y lo necesitamos más y más. Porque cuando Él entra en nuestros corazones, ¿qué nos da? Nos da fe, nos da ojos espirituales para que veamos la verdad. Sin Él, creemos mentiras. Sin Él no podemos ver la verdad sobre nosotros mismos. Sin Él yo pensaría, bueno, Steve Mueller es una persona bastante buena. Nunca ha ido a la cárcel. Ni siquiera me han dado una multa de tránsito en mi vida. Es cierto. Te ríes, pero es cierto. Mira, no, bueno, que Dios tendrá que aceptarme. No, pero el Espíritu Santo me hace ver la verdad. No es posible. Sin Jesús no tengo ninguna esperanza porque mis pecados me condenarían. Pero también me convence de que en Cristo tengo todo lo que no puedo tener por mi cuenta. En Cristo tengo perdón. En Cristo tengo esa declaración de que soy un hijo santo de Dios. En Cristo tengo la esperanza de la vida eterna. Es algo cierto porque Él lo ganó por mí. Y tú tienes eso también. Vemos la verdad de que Dios es un Dios de amor inmerecido, de gracia. Y por el Espíritu Santo podemos seguir a Jesús cuando nos invita. Y Él dice esto: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Solo en Él hay luz. Y Él nos llevará a la luz de la vida eterna, una vida eterna con Dios. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo, Harold Mueller, él era soldado en el ejército de los Estados Unidos. Peleaba en Europa. Y cerca del final de la guerra, él y su pelotón estaban, no sé, estaban en Alemania o en Polonia, no sé en dónde, pero era de noche y necesitaban encontrar un lugar para dormir. Pero solo podían usar unas linternas muy chiquitas para no alertar al enemigo de su presencia. Entonces, andando con esas, tratando de encontrar algún lugar seco para dormir. Finalmente encontraron un edificio seco, abandonado. Entonces ahí durmieron. Pero no fue hasta el próximo día, hasta el amanecer, cuando se dieron cuenta de qué clase de edificio era. Sin querer, habían dormido en un crematorio de un campamento de concentración de los nazis, que había sido abandonado. Entonces, cuando supieron eso, salieron disgustados. Si hubieran sabido de antemano, ni siquiera habrían entrado en ese edificio. Cuando el Espíritu Santo nos ilumina, cuando abre los ojos de nuestra fe para que veamos la verdad sobre nosotros, sobre Dios, sobre Jesús, nuestra salvación, también cambia nuestra perspectiva sobre este mundo, el mundo en que vivimos. Porque es un mundo de tinieblas, un mundo, bueno, Dios lo creó, ¿verdad? Pero está lleno de pecado. Y nos hace empezar a decir, sí, vivo en este mundo bueno creado por Dios, pero sé que hay muchos peligros espirituales aquí. Entonces, las cosas que antes hacía yo, ahora entiendo que no son buenas. No quiero vivir así. Algunos de los lugares a los cuales antes yo iba, ya no quiero ir, porque eso no es agradable a Dios que me salvó. No quiero cambiar toda bendición espiritual en Cristo por todo lo que está aquí, lo cual me puede dar placer a corto plazo quizás, pero no a largo plazo, no por toda la eternidad. Quiero usar mi tiempo, mi talento, mi dinero para iluminar este mundo,
para que la gente sepa quién es Jesús y qué esperanza tienen en Él también. Cambia nuestra perspectiva. Vemos todo de una manera diferente. Y si tengo mucho tiempo creyendo en Jesús, como yo, esa iluminación me puede a veces, y confieso que a veces me dice Steve, antes no hacías eso porque sabías que era malo, pero ahora lo haces. Te has acostumbrado a algo que es pecaminoso. Sal de ahí. Es lo que esa iluminación del Espíritu Santo me da, me dice. La resurrección de Jesús y el Espíritu Santo, su presencia en nuestros corazones, nos garantizan que Dios guardará todas sus promesas hacia nosotros. No hay duda. Pero nos da aún más confianza. Los últimos versículos. Pablo dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa e eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. ¿Quién nos guardará en la fe hasta el último día? Jesús lo hará. ¿Quién nos protegerá de Satanás? Jesús lo hará. ¿Quién nos dará valentía para vivir cuando todo se viene abajo alrededor de nosotros? ¿Quién? Jesús lo hará. ¿Quién nos ayudará a vivir como creyentes en un mundo que más y más odia a los que creen en Jesús? ¿Quién? Jesús lo hará. ¿Quién ayudará a nuestra congregación a seguir predicando la verdad de Dios a un mundo que no quiere escucharla? Jesús lo hará. Y si queremos criar a nuestros hijos para vivir en un mundo como creyentes, en un mundo que más y más nos espanta, ¿quién nos hará? ¿Quién nos ayudará? Será Jesús. ¿Por qué? Porque el mismo poder omnipotente que Dios usó para levantar a Cristo de entre los muertos, el mismo poder que usó para crear la fe en nosotros y hacernos creyentes, ese mismo poder lo tiene Jesús ahora y reina sobre todo el universo. Cuando los padres de este colegio, hace 6 años yo creo, cuando los padres de este colegio, Divine Savior Academy, se enteraron de que de ahí en adelante, todos los días, de lunes a viernes, durante el día escolar, habría aquí en el campus un oficial de la policía de Doral. ¿Cómo se sintieron? Si usted es uno de sus padres, ¿cómo se sintió? Bien, ¿verdad? Con alivio. Porque ahora sabían que sus hijos iban a estar protegidos, iban a estar seguros, ¿verdad? Porque ese oficial, su única meta, su único propósito es, ¿qué? Proteger a los alumnos y al personal del colegio. Pero tenemos mucha más razón para tener confianza en nosotros, ¿verdad? Porque no hay ningún poder espiritual o terrenal sobre el quien Jesús no tenga poder. No hay ningún poder que no esté debajo de los pies de Jesús, que no esté sometido a su autoridad. Nadie tiene más poder o inteligencia o sabiduría que Jesús. No hay ninguna situación que no esté bajo su control. Ese poder que lo levantó de entre los muertos está con Él y está aquí, Él existe para protegernos, para edificar a nosotros como su iglesia para que lleguemos a la vida eterna. Entonces, nuestra esperanza está segura. En el último versículo, Pablo dice esto. Esta, la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Es increíble que él diga esto, porque dice que nosotros, los que creemos en Jesús, somos la plenitud de Él. Eso significa que Jesús no está completo sin nosotros. ¿Cómo así? Jesús es Dios, no necesita nada ni nadie. Pero, ¿qué pasa? Nos ama tanto que nos ha hecho parte de sí mismo. Él es la cabeza y nosotros somos, ¿qué? El cuerpo, ¿verdad? No está completo sin nosotros. Protegemos nuestro cuerpo de todo daño, de todo mal. Él lo hace también y nos usa
La cabeza ascendió al cielo, reina sobre el universo y nos dejó aquí el cuerpo para que pudiera obrar por medio de nosotros. Pues recientemente, me imagino que han estado leyendo las noticias sobre lo que está pasando en Estados Unidos y podría fácilmente llegar a la conclusión de que este país se está volviendo loco. ¿Ya? Pero no es locura, es pecado. Es porque hay un número creciente de personas en este país que solo tienen esperanza para esta vida. Creen que la única esperanza es aquí en esta tierra y entonces a toda costa están tratando de encontrar algo de felicidad aquí, nada más. No creen que hay otra esperanza. Por eso nosotros somos el cuerpo de Cristo, por eso estamos aquí. Nosotros tenemos la segura esperanza de recibir mucho más, de recibir algo mucho mejor. Esa es nuestra herencia. Ellos están tratando de tenerlo todo aparte de Jesús. Nosotros sabemos que todo se encuentra únicamente en Jesús. Y ellos lo podrían tener también. Pero ¿quiénes son los únicos que se lo pueden dar? Nosotros. Entonces, seamos el cuerpo de Cristo y hagamos todo lo posible para que esa esperanza que mora en nosotros llegue a ellos también. Amén.